Mateo 15, versículo 7 en adelante dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tome su lugar, hermano, glorificando a Dios. En estos días que vienen, la mayoría trata de hacer algo para supuestamente honrar a Dios, para recordar el sacrificio de Cristo. Y un día como hoy, decíamos, vi un grupo de personas que iban ahí con sus palmas. Y cuántas veces quizá también usted y yo estuvimos en ese mismo lugar. Pero dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y sí, precisamente porque recordaba, mi hermano, cómo cuando el Señor entró, la gente decía: Hosana, Hosana. Pero cuando vino el momento de su juicio, esa misma gente que decía Hosana, esa misma gente decía: crucifíquele. Y hoy, mi hermano, estamos en una condición igual. ¿Por qué? Porque un domingo están aparentemente celebrando la entrada de Cristo, pero con sus hechos están negando a Cristo. Así lo dice la Escritura, mi hermano. Aquella gente lo negó directamente. Y nosotros podemos pensar: yo no voy a negar a Cristo nunca. Bueno, con palabras no lo vamos a hacer, mi hermano. Pero dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Dice así, para que vea cómo en ocasiones sí podemos hacer lo mismo. Desde el versículo 1 en adelante dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. El domingo ahí están con su ramo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tienen apariencia de piedad, pero no quieren vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que con nuestros hechos negamos a nuestro Señor Jesucristo. Con nuestros hechos no hace falta decir: yo no acepto a Jesucristo, yo no reconozco a Jesucristo, yo no soy cristiano. Con nuestros hechos, mi hermano, en ocasiones estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso decía que recordaba cuando un domingo santo o en la mañana se está celebrando un acontecimiento religioso y en la tarde ya están tomando. En la tarde ya están fumando, en la tarde ya están maldiciendo. Como dice aquí precisamente, con avaricia, con vanagloria, con soberbia, desobedientes a los padres, con impiedades, calumniadores, intemperantes. Entonces todo esto, mi hermano, es parte de lo que está pasando en el mundo de hoy. Y esto no es nuevo, mi hermano. Desde que el pueblo de Israel, cuando recordemos, fueron divididas las tribus, 10 tribus se quedaron en un lado de ese pueblo, y fue su desorden, fue su vida tan desordenada que el Señor terminó por quitarlos de ese lugar. Y quien se los llevó trajo gente de otro país a ese lugar. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo número 17. Segundo libro de Reyes, capítulo número 17. Voy a resumir un poquito la historia. Decíamos que
El pueblo de Israel desobedeció, fueron quitados de su tierra, 10 tribus, y dice el verso 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sepharvaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, el Señor envió contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ella, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: lleven allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y así va cada uno como construyó uno. Verso 32, temían al Señor, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Y esta 33, mucha atención. Temían al Señor y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Dice, temían al Señor y honraban a sus dioses. Parece una contradicción, pero el Señor hace bien la aclaración y dice: hasta hoy ni temen al Señor ni guardan sus estatutos, porque el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. Y la mayoría de la gente dice que teme a Dios y llena de ídolos, llena de imágenes. Cuando el Señor, segundo mandamiento, no te harás ninguna imagen. Entonces ahí está la situación. Dicen: yo temo a Dios, pero siguen honrando a sus dioses. Y dice el Señor: hasta hoy esa gente no teme a Dios porque no están guardando sus ordenanzas. Podrán decir que tienen temor de Dios, pero mientras no guarden las ordenanzas de Dios, mientras no guardemos los mandamientos del Señor, hermano, mientras no hagamos según los mandamientos que Él dejó establecido, no tememos a Dios. Podemos decir que tenemos temor porque hay una conciencia que nos acusa, hay una conciencia que nos dice que si actuamos mal nos va a ir mal. Y eso pensamos que es temor de Dios. Eso es miedo a Dios. Temor de Dios es aborrecer el pecado, es aborrecer la maldad, es no desear el pecado. Ese es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, es aborrecer el pecado. Pero precisamente es por eso tan fácil llevar esas religiones, mi hermano, porque puedo seguir viviendo en el pecado, pero digo que le temo a Dios. Pero estas personas, mi hermano, no son las únicas. Hoy, aún en el mundo que se llama evangélico, estamos actuando a veces de la misma manera. No tememos a Dios porque no estamos guardando los mandamientos del Señor. No tememos a Dios porque no aborrecemos el pecado. No tememos a Dios porque no guardamos sus mandamientos. Para guardar un mandamiento primero hay que conocerlo, mi hermano. Por ejemplo, hay una celebración que viene en estos días y hoy le preguntas a la gente: ¿qué es la Pascua? ¿O qué se celebra esta semana? Esta semana se celebra la Semana Santa. Y después, la Semana de Pascua. Y así estamos, hermano, porque no tenemos conocimiento de los mandamientos del Señor. No sabemos qué se celebra y todo lo que sabemos es lo que aprendimos allá.
con la gente que no teme a Dios, con la gente que no sabe de las leyes de Dios, que simplemente trataron de hacer las cosas, pero aquí está en la escritura, aprovechando que está por ahí cerca, vamos un poco más para atrás, en Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo número 23. Dice en el nombre del Señor Jesús, 23, 4, dice: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocarán en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Señor 7 días comerás panes sin levadura. Voy a detenerme con esas dos. Son 2 fiestas ahí. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es Pascua del Señor. La gente piensa que por lo que aprende, por lo que les dijeron, la semana de Pascua es después de la Semana Santa, dicen. Es la semana de Pascua. ¿Y qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Porque cuando no sabemos, ahí estamos también a veces siguiendo las mismas tradiciones y siguiendo y haciendo cosas porque no sabemos tampoco nosotros. Como aquel pueblo que fue llevado cautivo y trajo un pueblo que no sabía nada y no sabían guardar la ley de Dios porque no la conocían. Y a veces estamos practicando cosas que no debemos de hacer porque tampoco lo sabemos. Y a veces hay gente, mi hermano, que hoy puede ir para allá y en la tarde puede estar en una iglesia evangélica. Y se lo digo, hermano, porque en esos días incluso nos tocó ir a un funeral de esos que no nos gusta ir porque precisamente con ese tipo de religiones, con ese tipo de denominaciones, con ese tipo de enseñanzas. Un hombre, mi hermano, que murió porque andaba pues, en cosas malas, aunque dicen que ya se había retirado, pero pues había hecho algo. Y por ahí dicen los que lo conocían, incluso era adorador de la muerte. Pero cuando estamos ahí, dice una persona, lo bueno es que está con el Señor porque aceptó a Jesucristo como su Señor. Y no creo que lo aceptó hace años. No ahorita que lo mataron, no ahorita que era un adorador de la muerte. No después. Y sin embargo están con esa forma de pensar, mi hermano. Y estamos hablando de un mundo evangélico. Una persona que dice, o gente que dice que estamos escudriñando las Escrituras. Y eso está pasando, mi hermano, en el mundo evangélico. Ya hemos escuchado en otra ocasión también de otro vendedor de drogas que también lo mataron. Y decía una persona, pero el Espíritu Santo los consoló porque les reveló, les confirmó que él estaba en el cielo. Un vendedor de drogas, ¿cómo va a estar en el cielo, hermano? Eso son mentiras. Y él se diga con esas costumbres que dicen, ay, es que el Señor lo necesitaba, el Señor no necesita vendedores de drogas. Él no necesita vendedores de drogas allá en el cielo. Se muere de borracho. Es que el Señor lo necesitaba. ¿Necesitaba un borracho? No, hermano. Hay que ser honestos. Claro, no vamos a llegar a decir, este hombre está en el infierno. Pero tampoco vamos a decir lo que no es verdad. La palabra del Señor dice que allá no entrarán ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes. No heredarán el reino de los cielos. Tenemos que decir la palabra del Señor. Pero esto, mi hermano, aún en el mundo religioso se está dando. Aún en el mundo evangélico se está dando. ¿Por qué? Porque no conocen la ley de Dios. Porque no conocen los mandamientos de Dios. Y algunos porque no quieren. Porque en ocasiones se nos comparte, pero no estamos donde debemos de estar. No estamos donde debemos de estar. Entonces, mi hermano, quiero compartirles un poquito qué es esta Pascua. Aquí vienen 2 fiestas. El día 14 es la Pascua y a partir del día 15 eran los panes sin levadura. Amén. Vamos a ver qué es la Pascua un poquito más para atrás en Éxodo capítulo número 12. Éxodo capítulo número 12.
versículo número 3 en adelante dice, Éxodo 12:3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa de él dejarán hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. La fiesta de Pascua, mi hermano, era sacrificar un cordero. Y la primera fiesta fue esta. La primera fiesta de Pascua fue esta, cuando iban a salir de Egipto. Cuando iban a salir de Egipto, antes de que salieran de Egipto, el faraón no los quería dejar y ya les había mandado 9 plagas a Egipto, y aún así no los quería dejar. Y dijo el Señor, con la que sigue ciertamente los va a dejar ir. Voy a matar a todo primogénito, pero voy a hacer una excepción con mi pueblo. Van a tomar un cordero y van a poner con su sangre, van a marcar su puerta, y yo bailaré la sangre y pasaré de esa puerta. Así vamos a pasar al versículo 21, ahí está mencionado esto. Verso 21 dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en el lebrillo, y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Eso es lo que significa Pascua. Viene de la palabra pesar, que significa pasar de largo. Pero ¿cómo iba a pasar el Señor? ¿O cómo iba a hacer que la muerte pasara de largo de esa casa? Porque había una señal, y esa señal era la sangre de ese cordero. Eso es la fiesta de Pascua. No tiene nada que ver con una semana después del sacrificio, no tiene nada que ver con conejos, no tiene nada que ver con huevos pintados, no tiene nada que ver con fiestas y nada. Era una fiesta del pueblo de Israel representando la salida de Egipto. Y si tú y yo, dice la Escritura, que hemos salido de Egipto, mi hermano, debe haber una señal en nosotros. Debe de haber una señal en nosotros. No podemos vivir igual que los egipcios. No podemos vivir igual que el mundo, mi hermano, si realmente hemos salido de Egipto. Si realmente nosotros, Cristo ha puesto su sangre en nosotros, no podemos vivir igual que Egipto, que representa el mundo, hermano. Eso es lo que significaba la Pascua. Voy a mencionar 2 características una está aquí en el 12:5. El animal será sin defecto. Y una segunda característica que ocurría, dice el verso 46, 12:46, se comerá en una casa y no llevará
de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán hueso suyo. Recuerda estas dos características, mi hermano. Un animal sin defecto, y a ese animalito no se le quebraban los huesos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo el pueblo de Dios actualmente? ¿Qué debemos de hacer en estos días, mi hermano, nosotros? Bueno, primeramente la Escritura nos dice allá en Romanos, primero vamos a ver en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo número 14, versículo número 5. Siempre nosotros vamos a guiarnos por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que diga la gente, porque decía el Señor, este pueblo de labios me honra, enseñando como mandamientos de Dios ordenanzas de hombres. Dice Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hay quienes hacen diferencias de días a días. El viernes es santo. No, mi hermano, todos los días son santos. El viernes hay que guardarnos. Y dicen de carne. ¿Pero de cuál carne, hermano? Se guardan de la carne de un animalito, pero a su carne le dan más vuelo y le dan cerveza y le dan alcohol y le dan drogas. Esa es la carne que hay que guardarse, hermano. Pero no andan guardando la otra carne. No hay que comer carne. Hay quienes hacen diferencias entre días y hay otros juzgan iguales todos los días. Y cuando decimos juzgamos iguales todos los días, no es que son simples o cualquier día, no importa, no, al contrario, nosotros no hay diferencia de días, mi hermano, todos los días son del Señor, todos los días tenemos que obedecer a Dios, todos los días tenemos que hacer los mandamientos de Dios. Porque hay grupos religiosos que empiezan y que siguen guardando también solamente un día, que el sábado. Y ese día no van a trabajar ellos, pero sí van a trabajar muchos trabajadores de ellos cuando tienen fábricas o empresas. Y eso no es lo que decía la ley. Por eso la Escritura dice que no pongas sobre los yugos de las personas, de los gentiles, una carga, dice, que nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Esa es la gente diciendo que están guardando el día sábado y dice, yo el sábado no voy a trabajar, pero sus trabajadores sí van a trabajar. La ley decía, no trabajarás ni tú, ni tu burro, ni tu siervo, nada va a trabajar. Entonces no se puede cumplir. Era difícil de cumplir y hoy no se está cumpliendo, pero la gente dice que sí lo está cumpliendo. Y dicen, y ustedes que se dicen que guardan los mandamientos de Dios, ¿por qué no guardan ese mandamiento? Porque estamos hablando de guardar los mandamientos de Dios. Bueno, Colosenses capítulo 2 nos dice algo. Colosenses capítulo 2, verso 16, dice de esta manera: por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por esto nadie me puede juzgar. Y tengo sustento, palabra de Dios. No me puedes juzgar que yo no guarde el sábado, no me puedes juzgar que yo no guarde este viernes, no me puedes juzgar que yo coma carne. Nadie te juzga en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto, mi hermano, estas fiestas que celebraba el pueblo de Israel, era una sombra de lo que había de venir. Así lo confirma también la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 10, versículo 1. Y si tiene algo para separar ahí, póngale, porque ahorita vamos a regresar. Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Recuerden, ese sacrificio de ese cordero lo hacían una vez al año, es decir, cada día de Pascua. Cada día que celebraban la Pascua,
A veces caía en marzo, a veces caía en abril. Eso sí es correcto porque se están basando en las lunas. Por eso también decía Colosenses que no nos juzguen por las lunas, porque nosotros ya no nos basamos por lunas, ya nos basamos a simplemente hacer la voluntad de Dios todos los días. Ya no, hoy es luna nueva, hoy hay que obedecer a Dios. Mañana es luna menguante, no hay que, ya podemos hacer lo que queramos. No, nosotros ya no nos basamos por lunas, hermano. Nosotros hacemos todo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Y si un sábado nos queremos gozar, nos gozamos el sábado. Y si nos queremos el domingo, nos gozamos el domingo. ¿Y por qué no el sábado? ¿Y por qué no todos los días? Dijo el salmista, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Todos los días son del Señor. Y la iglesia de Cristo dice, y todos los días en las casas y por los templos no cesaban de enseñar la palabra de Dios. Todos los días. La iglesia de Cristo, porque de ahí agarran, no, ustedes celebran el domingo, yo no celebro el domingo. Todos los días son del Señor, hermano. Bueno, ¿por qué viene la gente los domingos? Pues porque es el día que más descansa la mayoría. No tiene otro sentido, nada más. Pero la invitación incluso es para la oración, es todos los días. Todos los días hacemos oración aquí. ¿Por qué? Porque todos los días son del Señor. Todos los días es para guardar al Señor, hermano. Entonces, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Cuando tú reflejas una sombra, esa sombra representa lo real. Lo real es esta mano y lo que se ve abajo es la sombra. Cuando el sol te pega, el real eres tú y lo que proyecta es tu sombra. Pero la sombra no es lo real eres tú. Entonces, mi hermano, juntando estos dos versículos, el de Colosenses, que era sombra de lo que había de venir, y aquí una vez más dice que era la sombra de las cosas, de lo venidero, y no la imagen misma de las cosas. Esa Pascua, mi hermano, representa a nuestro Señor Jesucristo. Ese Cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice, y que ponga ahí su separador en Hebreos, porque vamos a regresar. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo número 1. Versículo número 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo, hermano? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más claro no puede estar, hermano. Ese Cordero estaba recordando que un día iba a venir un Cordero a quitar los pecados. Porque ahorita leíamos que esa sangre no hacía perfecta a la gente. Por eso cada año tenían que hacerlo, Porque no era el verdadero, era una sombra nada más. Pero cuando viniera el verdadero, ese sí iba a quitar el pecado del mundo. Y dice la Escritura también, aprovechando que estamos ahí en Juan, al capítulo número, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, capítulo número 19, mismo Evangelio de Juan, pero ahora capítulo 19, versículo número 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, está, de la cena, y justo precisamente fue el día que sacrificaron a Jesús, el Cordero de la Pascua. Por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque después era un día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuese quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué no le quebraron las piernas a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano? Ni ningún hueso, porque el Cordero no se le podía quebrar ningún hueso. ¿Lo
hueso suyo. Y Cristo tenía que cumplir cada una de las características de ese cordero. Dice, Él es el cordero, no se le quebrará hueso suyo. Y primera de Pedro, capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 18, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Esas tradiciones, ¿de quién las recibimos? De nuestros padres. ¿Y quién las reciben ellos? De sus padres. Y ahí andan, y a ti ¿quién te dijo? No, pues me dijo mi papá. ¿Y tú por qué lo haces? Porque lo dijo mi papá. Y vas con el abuelo, ¿y por qué? Porque mi papá. Y es una tradición vana, porque si aquella sangre no limpiaba, esta tradición menos, porque solamente se usa para vacaciones, para más pecado todavía. Nadie está diciendo que sea malo irse de vacaciones, estoy diciendo cuando lo usamos para la carne. Si es un día que se les da a la mayoría en sus trabajos, quieren pasar tiempo con la familia mientras lo hagan de manera sana, está bien, cualquier momento que pases con la familia, pero la mayoría que hacen, tomar, fumar, emborracharse, esas cosas no son nada que ver con Cristo, ni mucho menos está recordando el sacrificio de Cristo. Esas formas de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero tenía que ser perfecto, sin defecto. Ahí está Cristo cumpliendo las tres características. Un cordero sin mancha, y cuando fue sacrificado no se le quebraron sus piernas, no se les quebraron sus huesos, porque Él era el cordero que representaba el perdón de nuestros pecados. Dijo Juan el Bautista, he ahí el cordero de Dios. Este es el verdadero cordero. Este es lo que nos anunciaba la Pascua. Por eso nosotros, mi hermano, ya no tenemos que celebrar nada, sino venir a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Así dice también la primera carta a los Corintios, capítulo número 5, lo confirma de una forma mucho más directa. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 4, dice, el número 6, 5:6 de la primera carta a los Corintios dice, no es buena su jactancia, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso nosotros no celebramos Pascua, nosotros no celebramos esas fiestas, porque era una sombra. Y ya no estamos bajo la sombra, ya vino el verdadero, ya vino el verdadero cordero, ya fue sacrificado por nosotros. Nosotros ya fuimos lavados por la sangre de Cristo, pero no todos, porque esa sangre es cuando somos lavados. Y cuando somos lavados, cuando somos perdonados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra Pascua. Los que no han celebrado esa Pascua sí tienen que prepararse. Sí tienen que prepararse para un día venir a lavar sus pecados en la sangre de Cristo, que es el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los demás, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Eso es la otra fiesta, la de los panes sin levadura, que también era parte de la celebración. Y que decía la escritura, mi hermano, de esos, ¿cómo se celebra ahora?
con sinceridad, dice la escritura. Así es como se celebra los panes sin levadura. Y tenemos otra referencia en la palabra del Señor, ahí en, gloria al Señor, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, gloria al Señor Jesucristo, de esos panes sin levadura. Mateo capítulo 16, versículo número 5 y 6. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dicen porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes hombres de poca fe que no tienen pan? ¿No entiendes aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogiste? ¿No es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guardarse de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y hoy, mi hermano, sería guardarnos precisamente de toda doctrina adulterada, de toda doctrina falsa, mi hermano, porque esa es lo que el Señor quiere decir con los panes sin levadura. ¿Cómo podemos celebrar hoy los panes sin levadura? Bueno, guardándonos de falsas doctrinas. Pero el Señor siempre es bien claro, mi hermano. Vea Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Y cuál es la primera cita que leíamos? Hipócritas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la principal doctrina, mi hermano, que él aborrece. La hipocresía, venir a una iglesia y afuera ser diferentes. Esa es la levadura, mi hermano. Hoy podemos celebrar aquellas fiestas, puedo inmolar un cordero. ¿De qué sirve? Puedo guardarme a no comer panes con levadura en estos días, cuando ella está diciendo, guárdense de la levadura verdadera. Guárdense de estas falsas doctrinas. ¿Cuál es la peor doctrina? La hipocresía. Precisamente como decíamos, pero hoy esto está dentro de las iglesias, mi hermano, aún de las evangélicas. No conocemos la vida de todos ustedes porque pues no podemos ser pastor 24 horas al día y andar ahí con usted todo el tiempo, mi hermano, pero Cristo sí la conoce. Pero no dudo que algunos por ahí todavía demos un mal testimonio. Y a veces, mi hermano, porque estamos luchando con nuestro carácter, estamos luchando con nuestra carne, pero estamos esforzándonos. Pero hay una doctrina hoy, mi hermano, donde precisamente enseñan eso. Ya tú aceptaste a Jesucristo, no importa cómo vivas, no importa cómo mueras, no importa lo que hagas, tú ya aceptaste a Jesucristo, como lo acabamos de platicar, hermano. Porque esta persona estaba tan convencida. Es que aceptó a Jesucristo y dijo, Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas Señor y no haces mi voluntad? ¿De qué sirvió aceptar a Jesucristo si nunca hizo la voluntad? Y ahí está cerquita para que no piense que es uno el que está tratando de... Ahí está cerquita, mismo Lucas capítulo 6, versículo 46. Hoy
Hoy esa doctrina difundida en la mayoría de las iglesias es: levanta tu mano, repite esta oración, di que aceptas a Jesucristo como tu Señor, ya eres salvo. Usando de pretexto Romanos capítulo 10, que ya lo hemos explicado, que no tiene esa explicación para nada. Usando de explicación Hechos capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Pero si tú analizas toda la escritura, este hombre, mi hermano, no solamente dijo acepto a Jesucristo, no, dice que fue a su casa y se le predicó la palabra de Dios y tuvo que bautizarse, porque el que creyera y fuera bautizado es el que va a ser salvo. De nada sirve decir que creo si no me quiero bautizar, si no me bautizo, porque esa es la palabra del Señor, mi hermano. Pero si lo quiere más confirmado, dijo Jesucristo 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicará quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó hondo, puso el fundamento sobre la roca, y vino inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y hoy hay miles de cristianos o evangélicos que están edificando su casa no sobre la roca, sino sobre pura tierra, porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Y si no obedeces la palabra de Dios, eres semejante al que hace su casa sobre la tierra, sin fundamento. Sin fundamentos, hermano. El fundamento ciertamente es Cristo, mi hermano, y es pero sobre todo dice ahí bien claro, si lo hubiéramos visto en Mateo capítulo 7, bueno, vamos a verlo mejor para que Mateo capítulo 7 es el mismo pasaje, pero ahora explicado por Mateo. Mateo capítulo 7. Cualquiera, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Siempre hemos dicho, el fundamento es Cristo, pero si analizamos aquí, mi hermano, ¿cuál es el fundamento? El que oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. El fundamento, mi hermano, para estar realmente en la roca que es Cristo, es hacer la palabra de Dios. Porque si vamos al 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, el verdadero fundamento, mi hermano, es obedecer, es hacer la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura, y el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así dice la Escritura. Ese es el verdadero fundamento. Ese es el fundamento y ese es el sello, mi hermano. Como lo acabamos de mencionar, todos los que hemos venido a Cristo, hay un sello, hay una sangre que nos está reservando. Regresamos a Hebreos capítulo 10, le dije que íbamos a regresar. Hebreos capítulo número 10, gloria al Señor Jesucristo. Igual, mi hermano, si quiere un poco más explicación después, estamos para servirle, para que podamos compartir este pasaje. Una vez más, vámonos hasta el versículo número 11, 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios
que nunca pueden quitar los pecados. Yo puedo celebrar Pascua, puedo celebrar panes sin levadura, puedo seguir sacrificando toros, puedo seguir sacrificando palominos, puedo seguir haciendo todo lo que desea la ley. Pero dice que esos sacrificios no pueden quitar los pecados. Y una cosa más, quienes lo hacen son los sacerdotes. Para los que no conocen tanto la Escritura, hoy el Señor, sus ministerios ya no son sacerdotes, ni obispos, ni cardenales. Esos nunca existieron, ni obispos ni cardenales jamás existieron en la Biblia, ni papas. En la Biblia no hay ni obispos, ni cardenales, ni papas. En la palabra del Señor dice que Él constituyó a apóstoles, evangelistas, pastores, profetas, maestros. Esos son los ministerios que dejó el Señor. Ya el sacerdocio está rebasado, el sacerdocio no existe más en ahora todos dicen que somos reyes y sacerdotes, todos, no hay un sacerdocio en cuanto a una función. Y sin embargo hoy vemos precisamente una de las religiones que se dice ser la iglesia de Cristo y siguen todavía constituyendo sacerdotes, cuando ese oficio ya no es el que está operando el día de hoy. Hoy solamente hay un sumo sacerdote y no es el Papa, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, nada más, mi hermano. Y cualquiera que se diga sumo sacerdote aquí en la tierra es un anticristo, porque está en contra de Cristo. Es el único sacerdote y sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Así que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Y ahí están todos los días haciendo misa, todos los días haciendo sacrificios, porque eso significa sacrificio. Y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Incluso ellos, los que se han convertido, dicen que no pueden oficiar más de cierto número porque terminarían borrachos, porque el vino que consumen sí tiene alcohol. No es vino nuevo, no es jugo de uva, tiene alcohol. Y ahí están todos los días ofreciendo sus sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ni mucho menos sus penitencias, ni mucho menos sus absoluciones. Nada de eso, mi hermano. Pero Cristo, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez se ofreció, mi hermano, por todos nosotros. Una sola vez. Fue la verdadera Pascua. Es Cristo, mi hermano, el que hizo el sacrificio único con el cual podemos ser liberados de todas estas enseñanzas y de todas estas costumbres. Vámonos a primer libro de carta del apóstol Juan, capítulo número 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 1, versículo número 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la Pascua que Él hizo, en el sacrificio que Él hizo, derramó su sangre. Ahora nosotros podemos recibir el perdón de pecados. Es en la sangre de Cristo, mi hermano. Así podemos, todos los pasajes que hablan de la sangre nos hablan precisamente de limpiarnos de nuestros pecados. Y hay otros pasajes más que quizá por el tiempo ya no alcanzaríamos a analizar, pero usted los puede buscar ahí en sus casas. Busque todo lo que se refiere a la sangre de Cristo. Voy a irme a uno que está en Apocalipsis capítulo 7.
Apocalipsis, capítulo número 7, versículo número 9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiere usted celebrar verdaderamente el domingo de Ramos, como dice la gente ahí con su palma? No, yo quiero estar con mi palma allá en el reino de los cielos, mi hermano. Allá un día voy a estar con mis palmas, pero con el verdadero Cordero, con verdadero, el que murió por mis pecados, ofreciéndole mis coronas delante de Él. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Jesucristo es el Cordero que limpia todos nuestros pecados. Esa es nuestra Pascua, mi hermano. Por eso, ¿qué podemos hacer nosotros esta semana? Lo que hacemos todos los días, hermano: vivir en obediencia a Cristo. No esta semana, no el viernes, todos los días de nuestra vida, porque desde que vinimos a Cristo ya no nos pertenecemos a nosotros, ahora pertenecemos a Cristo. Él nos compró, Él nos salvó, Él pagó por nosotros. Ahora nosotros debemos de rendirle a Él toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, mi hermano. No esta semana, no el viernes, todos los días hay que servirle a Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. Por eso dice el apóstol: ¿y viviremos en el pecado porque Él ya pagó por ellos? No, dice, en ninguna manera. No podemos seguir viviendo en el pecado porque Él ya nos rescató de esa vana manera de vivir. Así que, mi hermano, mi hermana, si usted estaba pensando: ¿qué hago esta semana? ¿Qué voy a hacer el viernes? O hay que hacer algo diferente, porque digo, aún en el mundo evangélico, ahí están el viernes reuniéndose. Y que las 7 palabras, yo nunca he entendido que las 7 palabras hacen como 20 palabras ahí. No, que la predicación de las 7 palabras. Y yo siempre me pongo a contar, ¿cuáles son 7 palabras? Son un montón. Y ahí están el viernes reunidos. ¿Y ustedes por qué no se juntan los viernes? Pues si un día nos decidimos hacer una fiesta el viernes, la hacemos el viernes. Y nos reunimos el jueves y hacemos todos los días. O un día, un sábado, domingo, no importa el día, hermano. No importa el día. Lo que importa es la obediencia. Es guardar la palabra de Dios. Eso es lo que importa. ¿Ustedes por qué no hacen nada el viernes? Pues porque no tengo culto el viernes, hermano. Pero si un día, yo nunca lo he descartado, mi hermano, que un día la iglesia vuelva a ser como cuando el Señor la dejó establecida. Y decía: todos los días. Todos los días se reunían por las casas y en los templos. Y había una característica también: era guardar o permanecían, dice, en la doctrina de los apóstoles. Hoy la iglesia evangélica se dice aún apostólica, pero no guarda la doctrina de los apóstoles. No, es que recordamos la doctrina de Cristo. La doctrina de los apóstoles es el fundamento de los apóstoles y profetas, es Cristo mismo. Efesios capítulo 2, verso 20. El fundamento de los apóstoles y profetas es Jesucristo mismo. Cuando guardamos la doctrina de los apóstoles, nuestro fundamento sigue siendo Cristo, no Pedro. Es Cristo. Pero dice esa iglesia que es la de Cristo y su fundamento es Pedro. El fundamento no es Pedro, el fundamento es Cristo. Porque el fundamento de los apóstoles y profetas es Cristo. Así que, mi hermano, no se espera hasta el viernes para obedecer a Dios. No se espera hasta el viernes para
aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No se espera hasta el viernes para recordar el sacrificio de Cristo. Hoy, mi hermano, acuérdese que Cristo murió por usted. Esfuércese y esforcémonos por vivir